Muchas gracias, buenos días. Tengo el enorme placer de moderar hoy este panel con queridos amigos y colegas. La doctora Claudia Benavides se manda a excusar lamentablemente en razón de que se enfermó anoche, no pudo venir hoy, me llamó esta mañana angustiada, finalmente la tranquilizamos y le dijimos que no había problema con que no viniera, pero realmente quería estar acá, de manera que ella manda sus excusas. Quisiera darle la palabra inicialmente al doctor Felipe Cuberos, quien nos hablará sobre las particularidades del pacto de arbitraje en contratos de fusiones y adquisiciones, que es un área del derecho en la que siempre es difícil encontrar el mecanismo adecuado para solucionar las controversias. De manera, doctor Felipe, por favor. Muchas gracias, doctor Alberto. Gracias primero que todo a la Corte Internacional de Arbitraje, a la Comisión de Arbitraje ADR ICC Colombia y desde luego a la Cámara de Comercio de Bogotá por esta amable invitación y su hospitalidad. Pero sobre todo gracias por permitirme hablar de primero, porque la única oportunidad que tiene uno de lucir más inteligente que quienes los precedieron es que nadie lo haya precedido, de manera que les agradezco mucho la oportunidad que me dan de empezar. Tenemos muy corto tiempo, trataré de hablar tan rápido como lo hizo el teléfono de la doctora Mónica hace un instante, y el tema en efecto es el que ha anunciado el doctor Zuleta y es particularidades de la cláusula arbitral en M&A. Cuando uno habla de M&A, de fusiones corporativas, de juntanza de empresas, se me viene a la cabeza una cosa, y excúsenme el ejemplo, y es pensar en algo así como el apareamiento corporativo. Y como todo apareamiento es delicado, es sensible y es potencialmente conflictual. Y por esa razón rescato también una frase del profesor Douglas North, quien fuera Premio Nobel de Economía en el año 93, que decía que los conflictos deben deferirse a terceros, la solución de conflictos debe deferirse a terceros básicamente en dos escenarios: cuando las partes no se conocen muy bien o cuando se conocen íntimamente. Y ambas cosas pasan en M&A, ambas cosas pasan en este tipo de apareamiento. Yéndonos a una guía de arbitraje en M&A que se hizo en el Reino Unido el año pasado, en el año 2018, ahí se leía que si bien la mayoría de los conflictos alrededor de operaciones de fusión y adquisición en el mundo han sido todavía resueltos a través de las cortes ordinarias y particularmente de la Chancery Court of Delaware, lo cierto es que esa tendencia ha empezado a revertirse. Los abogados que redactamos y que participamos en la negociación de operaciones y de contratos de M&A estamos sintiendo una creciente presión hacia instrumentar métodos alternativos de solución de conflictos. Sin embargo, la estadística todavía nos desfavorece. Un estudio que hizo la American Bar Association recientemente, que fue un sondeo en algo alrededor de 30 países, concluye tristemente que aún un tercio de los países encuestados prefieren las cortes ordinarias para la solución de conflictos en M&A, de manera que todavía tenemos ahí un trabajo grande e importante por hacer. Mi presentación la voy a dividir en dos grandes capítulos que, si bien son íntimamente ligados, para efectos metodológicos creo que es mejor separarlos. Un primer capítulo referente a lo que los anglosajones llaman el conflict planning, la planeación del conflicto, una labor inconfesable ante los ojos de nuestros clientes. Mal haría un abogado que está trabajando en un M&A pasarle una hoja de facturación a su cliente con unos ítems asociados a la planeación del conflicto, de manera que eso toca hacerlo en la intimidad de nuestros escritorios, pero que ciertamente es una parte muy importante de la operación. Y una segunda parte a la que quiero referirme es, si se me permite, a unas claves, quizás a unos pequeños consejos para la redacción de cláusulas arbitrales y de solución de conflictos en M&A, que desde luego no provienen de mi inventiva, sino de cosas que he tenido la oportunidad de recoger. Empecemos por la planeación del conflicto. Como todos sabemos, una operación de fusiones, adquisiciones no se consuma ni se consolida en un momento único. Aquí hay una extensión en el tiempo y esa extensión en el tiempo supone adelantar varias etapas. La primera etapa es la etapa precontrato, luego viene la etapa entre el contrato y el cierre y luego viene
la etapa de poscierre y las cosas que pueden ocurrir ahí. En la etapa de precontrato, cuando las partes todavía están en eso que los profesores de contratos nos enseñan como tratos preliminares, tratativas, documentos precontractuales, las partes todavía se están conociendo. Hay una especie como de coqueteo comercial, de coqueteo de negocios, todavía no estamos en la etapa del apareamiento. Y en ese momento, lo cierto es que todavía no hay una gran euforia transaccional. Como no hay una gran euforia transaccional, las partes no le dedican mucho tiempo, y esa es la realidad, a pensar en la solución de conflictos. Piensen ustedes en los documentos que cruzan todos los días por nuestros escritorios, los documentos precontractuales, la carta de intención, el memorando de entendimiento, la oferta no vinculante, que es un engendro porque siempre aprendimos en la universidad que las ofertas eran sí vinculantes, pero la oferta no vinculante se ha vuelto un instrumento que está a la orden del día. En ninguno de esos documentos es usual, no digo que nunca, pero no es usual, no es habitual incluir una cláusula de solución de conflictos. Ante lo cual cabe preguntarse si eso es acertado o si eso es errado, si eventualmente sí valdría la pena poner algún acento en la cláusula de solución de conflictos en esa etapa precontractual. Y la pregunta se responde a la luz de cuáles son los conflictos usuales en la fase precontractual, cuáles son las cosas que se quiere proteger. Y básicamente son dos cosas: se quiere proteger la exclusividad y se quiere proteger la confidencialidad. De manera que los conflictos están asociados a violaciones a la exclusividad porque se empieza a negociar en paralelo con un tercero, o a violaciones a la confidencialidad porque se empieza a revelar información de una de las partes o de la transacción. Y entonces, ¿cómo se soluciona eso? ¿Cómo se atacan esos problemas? ¿Cómo se resuelve un conflicto asociado a esas dos cosas? Hay dos opciones, pero las dos opciones están fundadas en un elemento crítico, y es que aquí lo que se quiere es prevenir esas conductas, frenarlas de raíz, tomar medidas que protejan a la otra parte. Y entonces, repito, hay dos aproximaciones. Primera aproximación: no decir nada. Si no se dice nada, desde luego vamos a la jurisdicción ordinaria, y si vamos a la jurisdicción ordinaria, sabemos todos que prácticamente todo el mundo civilizado existen las medidas cautelares. Luego, la gran pregunta es qué tan ágil es la jurisdicción ordinaria para una medida cautelar. Pero ciertamente tenemos herramientas muy valiosas. Vámonos al Código General del Proceso, que trae las medidas cautelares innominadas, para no ir más lejos, y pues ni qué hablar en países que sí realmente constituyen mundo civilizado. De manera que ahí tenemos una herramienta importante que permitiría no hacer mucho conflict planning en esa etapa de la transacción. Pero también podemos hacer algo de conflict planning, y si lo hacemos, creo yo que lo razonable es remitirnos a un arbitraje institucional, a un reglamento que nos permita tener una solución de emergencia como es la de árbitros de emergencia. De manera que si resolvemos esto por la vía de irnos a ICC, por ejemplo, estaríamos haciendo una planeación adecuada del conflicto en esa fase precontractual. Luego viene la fase contractual propiamente dicha, el momento que transcurre entre la firma de los contratos de la transacción y el cierre. Y entonces cabe hacerse la misma pregunta: ¿cuáles son los problemas que típicamente ocurrirían en ese momento de la operación de money? Los conflictos en esa etapa usualmente se circunscriben, se relacionan con que alguna de las partes no quiera o no pueda cerrar la transacción. Cuando uno firma un contrato, el corazón de ese contrato, un contrato de compraventa, en una operación de money, lo que quiere uno es que la operación se cierre, y el tiempo es de la esencia. Cada día que pasa sin cerrar la operación le cuesta plata a las partes, y eso es una sensibilidad que tienen los abogados que participan en el M&A, pero que no necesariamente lo tienen los que redactan la cláusula a la medianoche, la cláusula de solución de conflictos. Y entonces, ¿por qué puede pasar que una de las partes quiera salir de la transacción y abstenerse de cerrar? ¿O cuáles son los conflictos típicos en esto? Primero, un tema de condiciones precedentes. No se cumplió la condición bajo la cual yo estaba obligado a cerrar, o yo quiero entender que no se cumplió, o la otra parte no hizo lo que tenía que hacer para que se cumpliera, típico conflicto. Y uno aún más difícil, la cláusula de efecto material adverso, de MAE o de MAC, por sus siglas en inglés, que es una cláusula ciertamente muy problemática y a cuya,
desciframiento, si se me permite la expresión, no contribuimos bien los abogados que redactamos los contratos en operaciones de M&A, porque la definición tradicional de efecto material adverso que aparece en los contratos es todo aquello que suponga un efecto material adverso para la operación de la compañía objetivo, con lo cual no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, alrededor de esos temas es que se dan las controversias entre la firma del contrato y el cierre, porque una de las partes quiera salir. En el tema de efecto material adverso, por ejemplo, las cortes han sido tradicionalmente reticentes. Es un tema tan complicado que o bien las partes lo resuelven por las buenas, o bien las cortes, cuando les llevan el problema, se abstienen de declarar que ocurrió un efecto material adverso. Hay, sin embargo, un primer caso ya resuelto por la Chancery Court of Delaware en octubre del año pasado, en el caso de Fresenius, donde se le permitió a Fresenius, donde se le dio la razón a Fresenius para apartarse de una transacción, pero es un caso absolutamente raro, absolutamente aislado, absolutamente extraño y del cual seguramente veremos más, pero que hasta ahora no hemos visto mucho. Luego, siendo esos los problemas, ¿cuáles son las soluciones en las que uno debe pensar en una etapa de planeación del conflicto? Básicamente tenemos que pensar en que el tiempo es de la esencia, primero, y segundo, en cuál es la solución que quiere una parte para preservar el contrato. Y vuelvo a los ejemplos románticos. Cuando uno lo dejan plantado en el altar, en la puerta de la iglesia, a uno no le sirve que lo indemnicen, a uno lo que le sirve es que le cumplan. Yo quiero que ese señor o esa señorita venga acá y me cumpla. Eso es lo que yo quiero para cerrar la transacción. No me interesa una indemnización. Y como lo que no me interesa, claro, subsidiariamente acudo al mecanismo indemnizatorio si no logro que esa persona venga y me cumpla. Pero lo que quiero es que venga y me cumpla. Y en consecuencia tengo que pensar en un mecanismo de solución de conflictos que permita que me cumpla y que permita lograrlo rápido, eficientemente. Y para eso están los procedimientos expeditos de los que nos hablaba Alexis Mura hace un rato. Y esos procedimientos expeditos los podemos hacer o bien por un diseño de las partes o bien por una remisión a un reglamento que ya lo tenga inventado. ¿Para qué inventar la rueda? Si ya tenemos una cosa que funciona. Lo decía también Alexis hace un rato, a pesar de que el procedimiento aplica sobre una base de opt-out, es decir, se entiende aplicable con el solo hecho de remitirse al reglamento, no se nos olvide que eso ocurre en el escenario de temas de menor cuantía, menores de $2 millones. Pero si son más de $2 millones, tenemos que hacer un opt-in, tenemos que pactar expresamente que ese procedimiento expedito del artículo 30 del reglamento se aplicará. De manera que ese procedimiento expedito, ese arbitraje fast track es esencial en ese momento de la transacción. Hay autores que dicen que también instrumentar un dispute board puede ser interesante en esa fase de la transacción. No lo descarto, lo que pasa es que no se ha ensayado de manera masiva. Se ha ensayado, como todos lo sabemos, en operaciones de construcción, pero poco se ha hecho de eso en operaciones de M&A, pero no lo descarto y tendría un valor importante porque el dispute board no solamente sirve para resolver el conflicto, sino también para prevenirlo en una etapa anterior. Y luego viene la etapa final de la operación de M&A. Ya cerramos, ya nos casamos, ya se consumó todo. Y entonces lo que sigue es los problemas post-cierre. Los problemas post-cierre básicamente están concentrados de manera general en los ajustes al precio y en lo que hemos llamado los earnouts, que excúsenme que lo mencione en inglés, pero es que no he encontrado una traducción en el español y además en todos los contratos, en las operaciones de M&A en español se habla de earnout. Es decir, los ajustes del precio por diferencias en capital de trabajo, cosas por el estilo, y los earnouts, que son lo que permite pagarle más al vendedor por cuenta de que la inercia que traía el negocio generada ya por él permite que haya una producción mayor luego del cierre. Esas cláusulas son particularmente problemáticas, son la fuente del conflicto en la etapa poscierre y en consecuencia, entendiendo que esa es la fuente del conflicto en la etapa poscierre, hay que entender cuál es la posible solución, como lo hemos hecho en las etapas previas. Y ahí encontramos que lo razonable y lo que muchas veces se hace, o por lo menos lo que es más recomendado de manera general, aunque yo tengo mis dudas, es que las cláusulas de solución de conflictos sean cláusulas duales. Por una parte, la solución de conflictos operativos, técnicos y puramente financieros a través de un perito, de un técnico, de un experto, cosa de la que van a hablar más tarde, en la que no me quiero extender, y la solución de los demás conflictos asociados a la transacción a través de una cláusula arbitral.
En eso, digamos, simplemente menciono rápidamente para no quedarme ahí, que esa solución de conflictos a través de técnicos y de financieros es buena, pero es sumamente peligrosa. Y es sumamente peligrosa porque al pactarla, a veces las partes cometen errores en el alcance de las atribuciones que le dan a ese perito, a ese experto, a ese financiero. Tuve un caso recientemente donde la cláusula que defería en un experto financiero una solución asociada a la fijación, al ajuste del precio, decía que el perito, y al earn-out, decía que el perito se pronunciará sobre los temas del earn-out, del ajuste del precio, en cuanto a su cuantificación y procedencia. Alguien le coló la expresión y procedencia en la versión final del contrato. Y la procedencia pues da lugar a que entonces el perito termine pronunciándose sobre una serie de cosas que van más allá de la determinación numérica de la cifra del ajuste. Eso es un gran problema en esas cláusulas. Luego una de dos, o se prescinde de eso o se redacta muy bien y se define en su alcance y se definen unas reglas, porque ese perito normalmente no tiene unas reglas, no está sometido a un reglamento distinto del de su propia profesión, y en eso hay que tener mucho cuidado. Bien, eso en cuanto a las etapas del proceso. En materia de planeación de conflicto, digamos que restaría por pensar en otra cosa, y es que las operaciones de M&A generalmente son multiparte y o multicontrato. Si la operación es multiparte, tenemos que tener el buen cuidado de no caer en una tentación en la que incluso caen algunos reglamentos de arbitraje, y es en una aproximación bipolar al conflicto, una aproximación simplemente bilateral al conflicto. Si son muchas partes, pueden ser muchas las involucradas en el conflicto. Y en consecuencia no podemos caer tampoco en la ingenuidad de pensar que aun si hay dos partes, una parte vendedora y una parte compradora, todos los vendedores o todos los compradores van a actuar en bloque. Hay un caso resuelto desde los años 90 que es el caso Dutco, donde hubo en efecto un gran problema porque una de las partes no actuó en bloque y no se pudieron poner de acuerdo ni siquiera en la designación del árbitro que les correspondía. De manera que en eso no podemos ser ingenuos los abogados que redactamos las cláusulas de solución de conflictos. Eso es lo que digo respecto de la planeación del conflicto. Respecto de las claves y si se quiere y si se me permite, repito, los consejos para la redacción de la cláusula, voy a ser mucho más conciso, que ya el tiempo se me acaba, pero en eso también hay una lista de cosas que uno debe tener en cuenta y que desafortunadamente no siempre lo hace. Primero, hay que tener el buen cuidado. Generalmente una operación de M&A involucra más de un contrato, es muy raro que no. El contrato de compraventa, el acuerdo de accionistas, el contrato el escrow agreement para garantizar las responsabilidades post cierre del vendedor, una garantía mobiliaria si se quiere para garantizar el pago de parte del precio por parte del comprador, en fin, 4, 5, 6 contratos suelen estar presentes. Luego lo primero es tener el buen cuidado de que todos los contratos tengan la misma cláusula de solución de conflictos. Es una cosa elemental, pero no lo hacemos. Los contratos los terminan haciendo personas distintas. La cláusula arbitral, el copy-paste de medianoche lo termina haciendo una persona distinta de un contrato para otro. Y para eso, una recomendación que puede ser saludable, que casi nunca se instrumenta, es tener un documento standalone con la cláusula de solución de conflictos, donde todos los demás contratos simplemente refieran a él. Todos los demás contratos dicen, si hay un conflicto asociado a esta operación, se resolverá por lo que dice ese documento que está en el anexo 5. Segunda cosa, arbitraje institucional. La estadística muestra que en los casos en los que se está pactando arbitraje en las operaciones de M&A, en el 70-80% se está pactando arbitraje institucional. Eso es sano, eso es saludable, eso es evitar inventarnos la rueda, como ya lo dije yo hace un instante. Tercero, buscar la especialidad tanto en quien redacta la cláusula como en quien va a resolver el conflicto. Eso pareciera una gran novedad, pero la desmenuzo en términos que no son tan obvios, que es lo siguiente. En quien redacta la cláusula, el abogado corporativo que se sienta a hacer un contrato en una operación de M&A tiene que tener una sensibilidad en materia de solución de conflictos. Si no, no va a ser capaz de prever estas cosas de las que estamos hablando y de plasmarlas de manera razonable en su contrato. Pero el que vamos a elegir como árbitro, pues no debe ser solamente un procesalista, no debe ser solamente un experto en arbitraje, también debe tener sensibilidad al negocio y en consecuencia las especialidades ahí tienen ciertos matices. Siguiente, evitar las cláusulas que contemplan trámites previos al arbitraje.
Eso es un gran problema, o por lo menos si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Pero es que el Tribunal Federal Suizo, por ejemplo, en marzo de 2016, tuvo que suspender un procedimiento arbitral porque no se habían surtido las etapas previas y luego suspendido durante muchos meses, hasta tanto no se surtieron esas etapas previas. Hay países como Alemania, no estoy seguro si Francia también, donde el tema se convierte en un problema de admisibilidad de la demanda arbitral. Si usted no ha surtido las etapas previas, no venga aquí todavía. En consecuencia, evitémonos ese problema porque eso representa una falsa economía. Pensar que el amigable componedor nos va a salir más barato y nos va a sacar del problema más rápido, a veces no es tan eficiente. Pensar en la confidencialidad. Si bien los procedimientos en arbitraje internacional generalmente son privados, no hay una obligación de confidencialidad per se en cabeza de las partes que les resulte exigibles, de manera que si la queremos preservar, seamos explícitos en reservarla. El alcance de la cláusula. El alcance de la cláusula arbitral tiene que ser amplio. Decir que los conflictos que se deriven de este contrato puede ser restrictivo, que los conflictos que se deriven de este contrato irán a arbitraje. Lo lógico es decir, los conflictos relacionados con este contrato irán a arbitraje y así le damos un espectro mucho más amplio. La acumulación de procesos y la posibilidad de consolidación de arbitrajes. Ideal dejarla pactada expresamente, porque si son arbitrajes multipartes y con partes en distintos contratos, eso no es tan claro. Y pues desde luego remitirlo a un reglamento que lo permita, como está en el reglamento de ICC en los artículos 7 a 10. Bien, no me extiendo más porque ya me están regañando, pero simplemente quisiera salir con dos cosas finales. Bueno, perdón, y una última cosa, que esto digamos no es de Manei, sino que hace parte de la concepción antipatológica que debe haber en todas las cláusulas arbitrales, que sea indudable la intención de arbitrar. Eso que pareciera una obviedad tampoco juega siempre así. Hay un caso, el caso Avnet del año 2010, donde por ejemplo tuvieron que ir a la corte de Delaware para resolver si las partes querían arbitrar o no, y porque no usaron la palabra ni arbitraje, ni árbitro, ni siquiera experto, simplemente diseñaron un procedimiento. Y entonces tuvieron que ir a la corte para definir que sí querían arbitrar, de manera que por lo menos no dejar duda, y repito, esto no es del patrimonio exclusivo del M&A, sino de la antipatología que debe buscarse en las cláusulas arbitrales. Cierro con 3 reflexiones cortísimas. Primera, bajemos de lo teórico a lo práctico. Todo esto que acabo de decir creo que todos lo sabemos, pero no lo hacemos, no redactamos los contratos así, no hacemos conflict planning, y en consecuencia apliquémoslo, está en nuestras manos hacerlo. Segundo, las cláusulas arbitrales en operaciones de M&A y los contratos de M&A sufren de lo que podríamos llamar el mal de la cama extendida. Y es que si uno llega a su casa de noche y la cama está extendida, así sea un poco, uno lo nota, si está tendida no lo nota. Y en consecuencia aquí también, si hay un hueco en la cláusula arbitral, salta a la vista y atormenta el resto de la vida y mancha el resto de los contratos de la transacción. Y tercero, mientras las transacciones de M&A sigan siendo tan complejas como lo están siendo, habrá buen espacio y habrá buena necesidad para que abogados buenos como ustedes intervengan en la solución de los conflictos, y habrá también espacio para que abogados como yo la sigamos creando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cuberos. Vamos a entrar ahora en un tema muy interesante que es la consolidación de arbitrajes. Hago una reflexión antes de darle la palabra a Gabriela. El arbitraje ofrece la posibilidad de separar la solución de conflictos para poderlos tener a la medida. Yo puedo tener incluso conflictos derivados de un mismo contrato resueltos por árbitros diferentes porque considero que son especialidades distintas y que me conviene tener árbitros diferentes. Es una diferencia inmensa con la jurisdicción estatal, donde jurídicamente hablando un juez es igual a otro. Yo no puedo escoger el juez quinto si me asignaron el juez 12. Entonces esa posibilidad de dividir los conflictos pues es una de las ventajas que tiene el arbitraje. En el otro extremo está el problema de que hay conflictos que conviene resolver de manera simultánea, bien sea porque implican contratos múltiples pero proyectos únicos, o por cualquier otra razón. Hay ciertas circunstancias en que uno le conviene
tener una única solución para conflictos distintos. Cuando los contratos se estructuran bien y los mecanismos de solución de controversias se les dedica el tiempo que se les debe dedicar, normalmente quedan hechos los contratos de los grandes proyectos de tal manera que uno puede acudir a la resolución de varios conflictos bajo un solo tribunal arbitral. Pero con muchísima frecuencia eso no ocurre y aparece la pregunta cuando tengo múltiples contratos o a veces múltiples partes sobre jurídicamente qué posibilidades existen de que los arbitrajes terminen consolidados o hasta qué punto estoy obligado a llevarlos por separado. Y el tema ha sido tan importante a lo largo de los últimos años que los centros de arbitraje más importantes del mundo, encabezados por la CCI, han hecho modificaciones en sus reglamentos para referirse a esta posibilidad y establecer las condiciones en las que las partes pueden o no pueden, o están obligadas o no lo están, a llevar como uno solo más de un arbitraje. Para hablar de ese tema, tengo el gusto de presentarles a la doctora Gabriela Álvarez, de Curtis Mallet en México, quien nos va a hacer una presentación sobre consolidación de arbitrajes. Gabriela. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Quería agradecer a la Cámara de Comercio de Bogotá, a la Corte de Arbitraje de la ICC, a Katy, a Andrea, a Eduardo, a todos los organizadores por darme la oportunidad de estar aquí y compartir este panel con mis colegas. Sí, la presentación del tema de consolidación, pues realmente es un instrumento que se sigue al tema que oímos y que presentó nuestro colega Felipe. La consolidación puede servir como un instrumento, un mecanismo procesal útil para hacer más eficiente la conducción de un procedimiento de arbitraje. Lo que vemos es que hay un incremento de arbitrajes multipartes, así como escuchamos que existen proyectos en donde tenemos varios contratos interrelacionados con muchas partes participando en esos proyectos. Esto ha resultado obviamente en este incremento de arbitrajes multipartes y hace que, por supuesto, la consolidación pueda ser un instrumento útil para hacer más eficiente la conducción de un procedimiento de arbitraje. En 2018, las estadísticas muestran que alrededor del 43% de los arbitrajes ICC y el 40% de los arbitrajes a nivel mundial involucraban una multiplicidad de partes. La Corte de Arbitraje Hong Kong señala que de 99 arbitrajes que tuvieron en 2018, se pidieron 9 consolidaciones y 8 de ellas fueron otorgadas y una se retiró. La Corte de Arbitraje de Londres recibió en 2018 19 solicitudes de consolidación, 13 fueron otorgadas, una se rechazó. La Corte remitió 2 de esas solicitudes a los propios tribunales para decisión y 3 de esas estaban pendientes a finales de 2018. Esto indica que evidentemente es un instrumento que se utiliza en arbitraje comercial. Existen 2 tipos de consolidación: la consolidación voluntaria, que es aquella que las partes consienten a consolidar en casos específicos un cierto número de arbitrajes, y obviamente la base es el consentimiento y no requiere de normas procesales especiales, aunque sí es recomendable preverlas, ¿no? La otra opción es la consolidación con base en lo previsto en las propias normas de arbitraje o bien en un tratado internacional cuando hablamos de arbitrajes de inversión. Okay. No. Ahí está. A ver, ¿cuáles son las ventajas de la consolidación del procedimiento? Bueno, pues una de las primeras ventajas que tenemos que considerar es que puede ser rentable en cuestiones de tiempo y costos. Pero esto va a suceder si los casos están suficientemente conectados entre sí
entonces podría haber una mayor eficiencia en la consolidación de los mismos porque podemos contar con un conjunto de alegatos, testigos, abogados, etcétera, argumentos en un solo procedimiento de arbitraje. También puede ser un instrumento que da equidad y acceso a la justicia porque un conjunto de pequeños y medianos inversionistas o empresas podrían actuar conjuntamente con los mismos recursos que podrían ser limitados para cada uno, pero si entre todos lo hacen, podrían tener acceso a un arbitraje y resolver de manera eficiente a un costo razonable la controversia. Así que esto lo que hace, tiene como resultado, puede tener como resultado, es que nivela las condiciones de competencia entre las partes en el procedimiento de arbitraje. Una tercera ventaja es que puede haber una mayor consistencia en la toma de decisiones. Nos aseguramos que cuando tenemos una serie de procedimientos en donde a lo mejor las reclamaciones están interrelacionadas, vamos a tener una línea consistente de decisión y va a aumentar la predictibilidad y la coherencia de los laudos arbitrales. Y esto trae una mayor confianza en general en el arbitraje. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, pues evidentemente puede haber conflictos en el nombramiento de los árbitros y la composición del tribunal arbitral. Esto se da cuando las partes no tienen igualdad de oportunidad de nombrar árbitros y puede resultar en un motivo de anulación. Entonces, si tenemos un procedimiento de consolidación en donde dos partes que tienen que actuar conjuntamente no se pueden poner de acuerdo en nombrar un solo árbitro, esto puede poner en riesgo la integridad del procedimiento arbitral. La segunda puede ser una cierta pérdida de confidencialidad del procedimiento, ¿no? Evidentemente estas partes que conjuntamente colaboran en un proyecto van a tener que compartir información y se pierde una cierta confidencialidad. La tercera es una tal vez mala distribución en tiempo y costos en ciertos casos. ¿Cuándo sucede esto? Cuando, por ejemplo, dos partes que tienen que actuar conjuntamente no tienen exactamente el mismo tipo de complejidad en su controversia. Una de ellas puede, por ejemplo, tener argumentos o reclamaciones mucho más complejas o difíciles de resolver, lo que puede causar un costo mayor y también que tarde más el procedimiento en resolverse, y otra, tener una controversia mucho más simple en donde podría ser más eficiente ir por sí sola en un arbitraje que consolidarlo con otra. Así que estas son, grosso modo, las ventajas y desventajas en una consolidación en general. Ahora, ¿cómo sucede la consolidación en el arbitraje comercial? Hay tres mecanismos en general para que en el arbitraje comercial se consoliden distintos procedimientos. Primero, por acuerdo de las partes, como lo mencionamos. Esto puede ser porque las partes pusieron dentro de sus propios contratos la posibilidad de consolidar los procedimientos cuando se tratan de multipartes y multicontratos. Y obviamente esta intención se tiene que ver reflejada en la cláusula arbitral. Ahí, un poco retomando el tema de Felipe, pues sí, nos vamos a lanzar a la redacción de una cláusula que incluye procedimientos de consolidación. Tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo lo hacemos para tener una consistencia dentro de las cláusulas arbitrales, explicar exactamente bajo qué condiciones se va a poner en marcha ese procedimiento de consolidación y cómo se va a llevar a cabo. Así que mi recomendación es que evidentemente este ejercicio se haga por alguien que tiene experiencia, y aún con esa experiencia no es forzosamente un ejercicio fácil de hacer.
En algún momento escuché en una conversación algún negociador de tratados en donde trataban de incluir cláusulas de consolidación y nos decía que era un ejercicio que en ocasiones, aun cuando las dos partes del tratado estaban de acuerdo en incluir, al final no llegaban a incluir una consolidación, una cláusula de consolidación, porque no podían aterrizar esas ideas de manera consistente en la redacción de la cláusula. La segunda manera es por la lex arbitri de la sede del arbitraje. Esto es que las disposiciones de consolidación, si bien no han sido generalmente aceptables o deseables e incluidas en la lex arbitri de varios estados, sí hay algún número limitado de estados que tienen leyes arbitrales con disposiciones de consolidación. Entonces, haciendo uso de esa lex arbitri, se podría invocar esas disposiciones de consolidación para consolidar varios arbitrajes. Algunas de las legislaciones que tienen estos mecanismos de consolidación son los Países Bajos, Australia, Nueva Zelanda y Hong Kong. Es interesante notar que la ley modelo de la CUNUTMI no contiene disposiciones de consolidación. Entonces, muchas veces en aquellas jurisdicciones que siguieron ese modelo, pues no van a encontrar ese tipo de disposiciones. Y por último, de manera indirecta, cuando las partes acuerdan un reglamento de arbitraje y ese reglamento de arbitraje contiene un procedimiento de consolidación. Y mediante esas disposiciones, las partes, cumpliendo con los requisitos dispuestos en ese propio reglamento, podrían consolidar el procedimiento. Uno de esos es el reglamento de arbitraje de la ICC. La ICC introdujo disposiciones sobre incorporación y consolidación en los artículos 7 y 10 del reglamento de arbitraje de la ICC en 2012. El artículo 10 no se modificó en la última edición del reglamento de la ICC que entró en vigor el 1 de marzo de 2017. Conforme al artículo 10, se permite la consolidación de 2 o más arbitrajes pendientes en virtud del reglamento de arbitraje si alguna de las partes lo solicita. Y existen ciertas condiciones. Primero, para que se pueda consolidar, las partes el reglamento dice, bueno, si las partes lo acordaron, es posible consolidar los procedimientos. La segunda opción es que las reclamaciones en los arbitrajes se hayan formulado bajo el mismo acuerdo de arbitraje. Es decir, esto es el caso de un contrato en donde tienes varias partes y de donde pueden surgir diferentes conflictos. Y el tercero es cuando las reclamaciones en los arbitrajes se han formulado bajo diferentes acuerdos de arbitraje contenidos en varios contratos, pero los arbitrajes son entre las mismas partes, las controversias en los arbitrajes surgen de la misma relación jurídica y la Corte de la ICC tiene que considerar que los acuerdos de arbitraje sean compatibles entre los diferentes contratos. Y ahí venimos de nuevo al punto que hizo Felipe de la importancia de tener cláusulas de arbitraje compatibles entre los diferentes contratos. Al decidir sobre la consolidación, la Corte puede tomar en cuenta cualquier circunstancia que considere relevante. Y una de esas circunstancias puede ser si ya hay uno o más árbitros que han sido confirmados o nombrados en más de uno de esos arbitrajes. Cuando los arbitrajes se consolidan bajo el reglamento de la ICC, lo serán en el arbitraje que haya comenzado primero, salvo que haya un acuerdo entre las partes. Ahora bien, existen otros reglamentos de arbitraje que han seguido la misma tendencia, obviamente, de incorporar en sus reglamentos procedimientos de consolidación,
como un instrumento útil para hacer más eficiente la conducción de un procedimiento. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Estocolmo, la Corte de Arbitraje de Londres, el Centro de Arbitraje Internacional de Singapur y esos que ven nombrados, entre otros, en la diapositiva. Las disposiciones de consolidación de estos reglamentos son similares a las de la ICC, aunque tienen diferencias. Por ejemplo, unas disposiciones más restrictivas de consolidación se incluyen en el reglamento de la Corte de Arbitraje de Londres, ya que ahí la Corte requiere que haya el consentimiento de todas las partes para consolidar los procedimientos e incluye un límite de temporalidad para hacer esa consolidación. También existen diferencias, por ejemplo, en cuestiones del nombramiento del tribunal arbitral entre los diferentes reglamentos. Los reglamentos como el reglamento del SIAC o de la Cámara de Arbitraje Hong Kong indican que si se decide la consolidación, es la institución quien va a nombrar a un nuevo tribunal que va a conocer de la consolidación. Eso es una diferencia, por ejemplo, con el procedimiento que se sigue ante la ICC. Pero lo que sí es común, yo creo, a todos estos procedimientos de consolidación es que para llevar a cabo esa consolidación tiene que haber una compatibilidad, de nuevo, entre las cláusulas de arbitraje, las cuestiones por ejemplo, la cuestión de la sede del arbitraje, el número de árbitros y el idioma del arbitraje. Todos estos son temas que si se deciden o están incluidos en la cláusula arbitral, tienen que ser compatibles entre sí para que se facilite y se pueda hacer la consolidación. Algo que puede ser problemático es cuando una de las cláusulas es omisa respecto a uno de estos puntos, mientras otra de las cláusulas sí decide el tema, ¿no? Ahí puede haber una cierta discusión sobre cómo proceder respecto a estos temas. Y luego, por último, el último tema que quería tocar brevemente es el tema de la consolidación en arbitrajes de inversión. En arbitrajes de inversión hay dos maneras de consolidar: por acuerdo de las partes, y sucede en muchas ocasiones. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos en donde ha habido acuerdos entre las partes para consolidar los arbitrajes al inicio, o bien porque el tratado o las reglas de arbitraje lo prevén. Ahora, debo decir que la mayor parte de los arbitrajes de inversión se llevan a cabo bajo o las reglas del CIADI o las reglas de la CUNUTMI y, por ejemplo, las reglas del CIADI no tienen disposiciones sobre consolidación. Entonces, si bien ha habido una discusión sobre si algunas de esos, si el artículo 26, por ejemplo, del convenio del CIADI, que dice que un procedimiento de arbitraje ante el CIADI es con exclusión de otros recursos, podría servir como base para consolidar un procedimiento, o bien el artículo 44 del convenio del CIADI, que da el poder al tribunal de decidir aquellas cuestiones procesales no previstas en las reglas, podrían usarse para consolidar procedimientos. Ninguno de los dos en la práctica se ha utilizado para ese efecto. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya habido consolidaciones. Ya me fui mucho. Bueno, no sé, se salió. Pero bueno, hay una serie de casos en donde se ha consolidado los arbitrajes por acuerdo de las partes. De manera interesante podría nombrar que en varios de los casos, cuando Argentina sufrió una crisis económica en el 2000, el CIADI cuando
consideró que varias de las cuestiones que se estaban discutiendo en los arbitrajes de Argentina surgían de la misma medida adoptada por el Estado, y que además eran en sectores idénticos, etcétera. Invitó a las partes en varias ocasiones a consolidar sus procedimientos y en varios se logró en parte o completamente consolidar algunos de esos procedimientos. Por ejemplo, en esa lista está Sempra y Camusi como un ejemplo, pero hay otros casos en donde las partes, por eficiencia procesal, han decidido consolidar procedimientos en materia de arbitraje e inversión. Y bueno, uno de los pioneros en cuestiones de consolidación o cláusulas de consolidación en tratados es sin duda el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya casi defunto, pero todavía no. Es el artículo 1126 del Telecán, que prevé, que contiene ciertas disposiciones de consolidación. Ahí se establece que cuando una o más reclamaciones, en virtud del artículo 11 del Telecán, tienen una cuestión en común de hecho o de derecho, cualquier parte contendiente puede solicitar al secretario general que se acumule el procedimiento y se establezca un tribunal de acumulación. Es el secretario general quien va a nombrar un tribunal de acumulación con base, ya sea en el Telecán se refiere a un roster que constituirían las partes contratantes de posibles árbitros, que nunca fue constituido, pero a falta de ese roster, el nombramiento del tribunal se hace con base en la lista de árbitros del CIADI. Cuando se acepta la acumulación, los tribunales individuales quedan sin jurisdicción para conocer de las reclamaciones acumuladas, y esta acumulación puede ser total o parcialmente, es decir, de todas las reclamaciones o solo de algunas, y el procedimiento de acumulación se sigue conforme al reglamento de la CONUTMI. Así que aunque los tribunales individuales se hayan constituido conforme a algún otro de los reglamentos que prevé el Telecán, que son o el mecanismo complementario del CIADI o el convenio del CIADI, un tribunal de acumulación se seguirá conforme al reglamento de la CONUTMI. Y yo creo que la razón para hacerlo de esta manera es que cuando se firmó el tratado, ni México ni Canadá eran estados contratantes del CIADI. Entonces no reunirían básicamente las condiciones jurisdiccionales para poder conducir el procedimiento bajo el CIADI. Ha habido dos casos que están ahí indicados de consolidación. Un caso en donde México pidió la consolidación del caso de Corn Products y Archer Daniel Mainland y Tate Lyle. Estos casos se referían a 3 productores estadounidenses de jarabe de maíz con alto contenido de fructosa derivados de la imposición de un impuesto especial del 20% sobre bebidas sin alcohol, en donde se utilizaba esta fructosa. Y en este caso el tribunal rechazó la solicitud de acumulación porque consideró que iba a resultar muy complejo poder proteger la información comercial de cada una de estas empresas que eran competidores en el mercado. Y esa fue la razón para rechazar la consolidación, aunque la medida era exactamente la misma y las cuestiones de derecho que se iban a discutir eran las mismas. El segundo caso que menciono ahí es Canfor, Terminal Forest y Tembec contra Estados Unidos. Y ahí Estados Unidos pidió la acumulación en 2005 y en este caso sí se aceptó la solicitud de acumulación al decidir que las 4 condiciones previstas por el artículo 1126 se reunían y que efectivamente habían cuestiones de hecho y de derecho que eran comunes y que esto iba a ayudar a hacer una resolución justa y eficiente de las reclamaciones.
Bueno, pues yo también, ya se me acabó el tiempo, pero espero que esto haya dado una idea general de los mecanismos que se pueden utilizar para acumular los procedimientos y cómo estas dos opciones existen tanto en arbitraje comercial como en arbitraje de inversión. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Pasamos al tema final, que tiene que ver con contratos regidos bajo leyes diferentes o negociados bajo una ley y regidos por una distinta. Todos hemos tenido la experiencia en la que para negociar un contrato partimos de modelos, porque se trata de negocios complejos que sugieren que uno va a partir de modelos, bien sea salidos de instituciones gremiales o de otras fuentes, pero que no siempre están pensados para regirse por la ley a la que uno los quiere someter. Y eso implica una serie de retos interpretativos importantes sobre los cuales nos va a hablar ahora la doctora María Luisa Mesa. Muchas gracias, doctor Alberto. En primer lugar, muchas gracias a la Cámara de Comercio y a la Cámara de Comercio Internacional por esta invitación a participar en este panel, al doctor Alberto y a mis compañeros, lamentando la ausencia de la doctora Claudia Benavides. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Voy a partir de lo que decía el doctor Alberto. ¿Cuál es la dificultad que se presenta en los contratos denominados de M&A cuando se adopta o se adapta un modelo bajo un sistema legal y se va a aplicar bajo un sistema distinto? ¿Qué sucede en estos contratos? Realmente en el sistema del Common Law se han establecido una serie de modelos que tienden a que estos contratos de adquisición de empresas vayan más allá de la simple adquisición de las acciones e incluyan lo que se llama el sustrato o el subyacente del negocio jurídico como tal, y es la empresa. Pero en países como el nuestro y regidos por sistemas similares, realmente no existe una regulación especial para ello. Y tenemos que limitarnos entonces a aplicar las normas del contrato de compraventa de acciones y las normas del Código de Comercio y las normas del Código Civil en relación con obligaciones y contratos. La aproximación que yo voy a hacer a este tema básicamente la voy a dividir en tres. La primera parte es cuáles son aquellas normas jurídicas del derecho colombiano que se aplican en todo caso por cuanto son normas que tienden a definir la existencia del contrato, la validez del contrato o la eficacia del contrato o de la validez de la decisión de fusión o decisión. La segunda, cuáles son esos principios y esas normas que en todo caso se entienden incorporados a este tipo de contratos, así no se pacten. La tercera, cuáles serían las normas supletivas que podrían ser objeto de pacto por las partes para regular de una forma más eficiente las relaciones. Y la última parte en una forma bastante general, porque va a ser a lo que se van a referir en el curso del día los demás panelistas, cuál es la recomendación de pactar ciertas cláusulas expresamente y cuál es la recomendación de cómo deben pactarse para derivar de ellas una consecuencia desde el punto de vista de su incumplimiento y desde el punto de vista de la posible indemnización de perjuicios o incumplimiento del contrato. La primera pregunta que surge y que de alguna forma ya ha sido resuelta por la Corte y por un tribunal de arbitramiento es ¿cuál es el objeto del contrato como tal? ¿Es solamente la compraventa de las acciones o es necesario expresamente incluir en el contrato que adicionalmente a las acciones hace parte del negocio la transferencia del patrimonio de la empresa? ¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia en una sentencia del año 2013 sobre el particular? La sentencia dijo: de ahí que por regla general el enajenante de las acciones no está obligado a garantizar al comprador las eventuales afectaciones que sufra el patrimonio de la sociedad emisora, tales como la existencia de pasivos ocultos o la integridad de los activos, porque su responsabilidad solo comprende el saneamiento por evicción y los vicios ocultos de las cosas,
salvo pacto expreso en contrario. De donde diría entonces uno que cuando uno quiere incluir dentro del negocio y dentro de los efectos del negocio, no solamente las acciones, sino el negocio y la empresa como tal, acogiendo esta sentencia de la Corte, debería decirlo así expresamente. En el Tribunal de Logoformas, dijo en cambio el tribunal en una forma muy concreta, como lo que se enajena son las acciones de una empresa en marcha, para el comprador resulta útil y conveniente que además de la información que usualmente debe ser suministrada por el vendedor respecto de la cosa vendida, el enajenante adquiera un compromiso mayor en lo que concierne a la situación de la empresa o a la información financiera y contable que está bajo su control. En ese caso se trataba de un contrato de compra-venta de acciones, pero el tribunal entendió que el precio estaba y había sido negociado no necesariamente en relación con el valor propio de las acciones, sino con el valor del patrimonio y en ese caso de lo que era la empresa en marcha. Naturalmente, de la posición que se adopte sobre si el objeto del contrato son solamente las acciones o el patrimonio de la empresa como tal, pues van a surgir y han surgido interpretaciones importantes respecto de cuáles son las acciones por el incumplimiento de esas obligaciones. Y aquí hay todo tipo de discusiones, si se limita simplemente a ejercer a responder por los vicios redivitorios, si se puede ejercer solamente la acción derivada de solicitar la rebaja del precio, si la conducta de las partes en la celebración del contrato y en la determinación del precio puede verse afectado o puede afectar el consentimiento por error en la determinación de ese precio, si ese vicio del consentimiento ha tenido origen solamente en error o si ese error ha sido acompañado del dolo de una de las partes, y de ahí entonces la Corte y los tribunales han venido a adoptar posiciones, por ejemplo, sobre el plazo que se tiene para iniciar cada una de las acciones. Si se trata solamente del plazo para pedir para ejercer la acción por vicios redivitorios, se aplicaría entonces el plazo de los 6 meses. Si este plazo aplica solamente cuando se trata de venta de acciones, pero cuando está incluido el negocio como tal, se acude al plazo ordinario en materia de la resolución del conflicto. Si se trata simplemente de pedir la indemnización, si esa indemnización implica necesariamente una rebaja del precio o no implica una rebaja del precio, entonces cualquiera que sea la posición que se adopte sobre cuál es el objeto del contrato va a tener efectos importantes en la resolución del conflicto posterior. La primera pregunta entonces que yo abordaría sería ¿cuáles son las leyes y los principios que se aplican a esos acuerdos sin necesidad de pacto? Creo cuando uno hace una revisión de las decisiones de la Corte y de las decisiones de los tribunales de arbitramiento, que en todos los casos esas decisiones han estado basadas básicamente en las normas de interpretación de los contratos, en las normas de derecho civil y en las normas de derecho comercial. Entonces, si uno lo mira desde el punto de vista del contrato de compraventa, ¿cuáles son esas normas? Pues aquellas normas que tienen que ver con la existencia del negocio jurídico como tal, la determinación del objeto y la determinación del precio. En materia de validez del contrato, lo que tiene que ver con capacidad, consentimiento, licitud del objeto y licitud de la causa, con la particularidad de los efectos que puede tener el error como un vicio del consentimiento y con las consecuencias que puede tener el dolo también de una de las partes en la determinación del objeto o del precio. Si nos referimos a la fusión, si nos referimos a la escisión, tenemos necesariamente que acudir a las normas del derecho societario, porque independientemente de lo que se pacten los acuerdos que llevan a esas decisiones organizacionales, a esas reformas estructurales, el código trae un marco y ese marco es un marco de contenido obligatorio para la validez y la eficacia de esas decisiones. En el caso de la fusión, el Código de Comercio
consagra la necesidad de que se adopte como una reforma estatutaria, que la decisión sea válida, que se cumplan las normas en materia de convocatoria y quórum para la eficacia de la decisión. Creo yo que es necesario además interpretar armónicamente las normas en materia de fusión para respetar el derecho de los accionistas de la sociedad absorbida a participar en el capital de la sociedad absorbente en la proporción que tengan en las sociedades. Creo que este es un asunto respecto del cual es difícil disponer en contrario, por lo menos en lo que tiene que ver con las normas del Código de Comercio. En el tema de la decisión, igualmente hay unas normas que se refieren a la necesidad de que se adopte por reforma estatutaria, a la validez de la decisión, a la participación proporcional y a la forma como se debe adoptar esa participación, y en todo caso a la necesidad de proteger los derechos de los terceros que están involucrados y que a quienes se les pueden derivar efectos de esas transacciones o de esas reformas, en lo que tiene que ver con la información, en lo que tiene que ver con el derecho a la oposición, en lo que tiene que ver con las autorizaciones que se requieren para poder llevar a cabo la fusión o para poder perfeccionar la decisión. Entonces quisiera uno decir que independientemente de cuál sea el modelo que se adopte, en Colombia los contratos van a tener que cumplir las normas en materia de existencia, en materia de validez, van a tener que respetar las normas imperativas, van a tener que cumplir con los procedimientos de eficiencia y de validez de esas decisiones. Desde el punto de vista de las reglas y las relaciones entre comerciantes que uno cree que se aplican a estos contratos, independientemente de que no se pacten, el Código de Comercio establece, por ejemplo, que salvo que se pacte en contrario, las partes se obligan solidariamente. Entonces, los vendedores son solidariamente responsables cuando celebran un contrato de compraventa de acciones o un contrato de adquisición. Sí, sí lo son, aun cuando no, salvo que se haya pactado diferente. Ya un tribunal de arbitramiento en un caso lo dijo expresamente, dijo el tribunal no va a cambiar la naturaleza del negocio jurídico porque las partes se obligaron solidariamente. ¿Cuál es la implicación de esta solidaridad? Pues hay que mirar desde el punto de vista de la responsabilidad, y sobre eso no encontré yo nada, cuáles serían los efectos o cuáles serían las causas para poder romper esa solidaridad, sobre todo cuando estamos hablando de dolo o de mala fe. El segundo punto, el segundo principio que se aplica es el principio de la consensualidad. También lo dijo ya la Corte Suprema de Justicia. El contrato de compraventa de acciones es un contrato consensual. La promesa de compraventa de acciones es un negocio que a voces del Código de Comercio debe celebrarse por escrito, pero nada obsta para que en ese mismo contrato de promesa de compraventa se establezcan las condiciones del negocio jurídico como tal. Dijo la Corte en esa oportunidad entonces que el cumplimiento de la obligación de hacer que surge del contrato de promesa se entiende realizado cuando se transfieren las acciones, pero que nada obsta para que se extiendan los efectos del contrato de promesa de compraventa a las condiciones del negocio cuando esas condiciones del negocio se han pactado solamente en ese contrato, porque el hecho de que la promesa deba celebrarse por escrito no tiene nada que ver con el hecho de la consensualidad del contrato de compraventa de acciones. Entonces el principio de la consensualidad rige también las normas en materia de este tipo de contratos. Rige también, en mi opinión, la reserva de los libros y papeles del comerciante. Es una reserva que tiene protección constitucional. Bien sabemos que el Código de Comercio establece que la regla general es la reserva de los libros y papeles del comerciante y la excepción es la posibilidad de que terceros ajenos a la relación conozcan esos libros y papeles. Como lo voy a mencionar adelante, esto tiene alguna relación con el tema de los acuerdos de confidencialidad y la información privilegiada. Tiene también
especial importancia la obligación del comerciante de llevar contabilidad regular de sus negocios, de que esa contabilidad de los negocios sea una contabilidad fiel, veraz, auténtica. Esa es una norma que surge del artículo 19 del Código de Comercio y está imbuida también en este tipo de contratos que sin lugar a duda son contratos comerciales. No queda duda de que la celebración de estos contratos está totalmente permeada por el cumplimiento de los deberes que les asisten a la parte en materia de información, en materia de colaboración, en materia de buena fe, en materia del desarrollo colaboracional para que el negocio jurídico finalmente se celebre y sea eficaz. No hay que pactar nada en relación con ese tema para que estos principios sean aplicables. Creo adicionalmente, y sobre esto también ya se ha pronunciado la Corte, pues que es importante tener en cuenta que en consideración a la calidad de las partes, los comerciantes que celebran estos tipos de contratos son profesionales, son personas que conocen su negocio y en ese sentido se les asiste un mayor deber de información, de diligencia y de cuidado. Y finalmente, muy importante tener en cuenta pues que conforme al artículo 1602 del Código de Comercio, del Código Civil, replicado por el Código de Comercio, pues el principio de la autonomía de la voluntad de las partes les va a permitir incluir en este tipo de contratos todas aquellas cláusulas, todos aquellos pactos que consideren que, siendo compatibles con el negocio jurídico, pueden contribuir a la relación negocial y a los efectos que surjan de esa relación. Básicamente, para decir hasta aquí que las normas en materia de derecho civil y de derecho comercial, de obligaciones y de contratos van a tener o tienen necesariamente una importancia radical en la redacción de estos contratos, independientemente de que se traigan o no de modelos que se adapten de otros países. Y viene la segunda pregunta, y es ¿cuáles son las normas supletivas que uno entendería incorporadas a estos contratos a pesar de que no se pacten? Esta pregunta la hago simplemente para poder llegar al tercer punto después, y es cuáles serían entonces las recomendaciones de las cláusulas que creeríamos que deberían pactarse. Aquí voy a hacer dos referencias rápidas, una a los acuerdos de confidencialidad y otra a la ausencia de debida diligencia. La pregunta es, ¿qué sucede si no se pactan? ¿Qué sucede si no hay acuerdo de confidencialidad? Yo creo que si no hay acuerdo de confidencialidad y una de las partes en las tratativas del negocio le concede a alguien la posibilidad de conocer su información, le está dando un privilegio, le está dando la posibilidad de conocer una información que por ley está sujeta a reserva. Y de ahí surge una obligación, y es utilizar esa información exclusivamente para aquello que tiene que ver con el negocio. El uso indebido de esa información privilegiada naturalmente puede generar, como decía el doctor Felipe, una acción de indemnización de perjuicios o incluso una acción para suspender la utilización de esa información, incluso cuando no se hubiera pactado el acuerdo de confidencialidad. No perdamos de vista además que existe un delito que se llama el uso indebido de información privilegiada. En el mismo sentido, el tema del due diligence. El tema del due diligence o debida diligencia se plantea, o lo planteo yo desde la siguiente perspectiva. ¿Es necesario realmente hacer una debida diligencia o las normas en materia de buena fe, información, obligación de informar, obligación de informarse, el deber de contabilidad del comerciante de llevar contabilidad de sus negocios, la diligencia que debe llevarse a cabo en todas las etapas del negocio serían suficientes y habría suficientes herramientas para que no fuera necesario adelantar una debida diligencia. Ahorita rápidamente me voy a referir a ese tema. Y la respuesta en este caso es compleja.
Y es compleja porque realmente, como no está definida claramente, si el objeto del contrato es solamente las acciones o es la empresa como tal, pues la recomendación que se ha dado en algunos supuestos es que es importante en algunos casos incorporar unas cláusulas especiales, pero no incorporarlas por incorporarlas, sino simplemente incorporarlas para derivar de su incorporación los efectos de su incumplimiento. No vale nada incluir una cláusula de representaciones y garantías si no se dice expresamente cuál es el efecto del incumplimiento de esa representación y garantía. Finalmente, la inclusión de esas cláusulas tiene por finalidad darle valor contractual para que su incumplimiento, el incumplimiento de esa representación o de esa garantía sea suficiente incumplimiento contractual. Pacto accesorio, pacto adicional, ha dicho la Corte, pacto que se puede incluir en los contratos en desarrollo de la autonomía de la voluntad, y pacto que adicionalmente puede estar acompañado de un límite a la responsabilidad cuando las partes adicionalmente a pactar la cláusula de representaciones y garantías incluye un límite a la responsabilidad por el incumplimiento de la representación o la garantía. Y rápidamente, en relación con la debida diligencia, el tema de la debida diligencia tiene, en mi sentir, una relación directa con la definición de uno de los elementos esenciales del negocio jurídico. Y la pregunta que surge ahí realmente, desde el punto de vista del derecho colombiano, es si la debida diligencia suple de alguna forma la obligación del vendedor de informar, la obligación del comprador de informarse, la buena fe precontractual de informar todo aquello que puede tener incidencia en el negocio. ¿Cuál es la consecuencia de que se oculte información? ¿Cuál es la consecuencia de que se oculte o se dé información que no es veraz? ¿Cuál es la consecuencia de que lo que se encuentra en la debida diligencia, o que más bien que en la debida diligencia no se encuentren situaciones que, de haberse conocido, hubieran llevado a las partes a no celebrar el negocio o a celebrarlo en condiciones diferentes? Naturalmente, en relación con el tema de la debida diligencia, son muchos los pronunciamientos que ya ha habido en relación o por tribunales de arbitramiento. Yo me voy a limitar a leer parte de un laudo de Change Consulting en relación con el tema, en virtud del cual dice que es igual estipularlo expresamente o no mencionarlo, porque siempre guía toda la contratación en donde se requiera de la información necesaria para ilustrar al otro contratante frente a los alcances del negocio jurídico. Una parte tiene deber de informar, a la otra los aspectos salientes que puedan permitirse formarse una idea completa de los alcances del negocio. Es menester además que lo omitido no sea de aquellos temas respecto de los que era deber enterarse en desarrollo de un elemental deber de prudencia contractual. Sobre el tema de la debida diligencia, tal vez hay que hacer la siguiente precisión. Cuando las partes incluyen la debida diligencia y le otorgan contractualmente consecuencias a esa debida diligencia, es importante tener en cuenta, en todo caso, que esas consecuencias no deben en ningún caso ir contra los deberes propios de las partes, no deben favorecer a una parte débil o a una parte no débil en la relación, porque aquí ha dicho la Corte y han dicho los tribunales, se trata de una relación básicamente equilibrada, y es una relación básicamente equilibrada porque de una parte hay un vendedor que tiene la carga de informar y de colaborar, no solamente en la etapa precontractual, sino en la etapa contractual y de ejecución del contrato, y hay un comprador que debe manifestar también su diligencia, que no puede ser pasivo en su investigación para la determinación del precio del contrato. En ese sentido, entonces, creo
que la debida diligencia debe, cuando se incluya y se le incluyan efectos en el negocio, pues deben claramente indicarse cuáles son los efectos de esa debida diligencia. Haciendo una precisión adicional, y es que hay ya tribunales de arbitramiento que se han pronunciado en el sentido de decir que cuando hay debida diligencia, que la presencia de debida diligencia no necesariamente implica la ausencia de dolo. Es decir, cuando en la información que se otorga a una de las partes, la información está tergiversada, la información no es veraz, la información no es completa, pues el hecho de que se haya puesto a disposición no necesariamente excluye la presencia del dolo, como se había dicho inicialmente en el Tribunal de Arbitramiento de Altra. Esta posición fue recogida más adelante por otros tribunales, y lo que quiero significar allí es que el hecho de incluir o no la debida diligencia no excluye la mala fe o el dolo sobre la información que se hubiere presentado. Creo que se acabó el tiempo, quedaron aquí algunos puntos por resolver, pero la conclusión básicamente es que cuando quiera que se va a acudir a este tipo de modelos y a este tipo de contratos, hay que mirar cuidadosamente cuáles son aquellas normas del Código Civil y del Código de Comercio que se entienden incluidas y que deben respetarse para la validez del contrato, y cuando se vayan a incluir pactos accesorios a los que se les quiere dar validez contractual para efectos del incumplimiento y de la indemnización de perjuicios, esos pactos deben claramente señalar cuáles son las consecuencias dentro del marco también del sistema legal colombiano y el respeto de las normas imperativas. Muchas gracias, doctora María Luisa. Para efectos de ceñirnos a la agenda, no vamos a recibir preguntas del público, de manera que seguimos adelante. Les pido un aplauso para nuestros panelistas, por favor. Muchas gracias.